Buenos días, bienvenidos al primer curso introductorio de electrónica industrial. Ahora les vamos a mostrar el multímetro. Este va a ser su mejor amigo. Como pueden ver, este contiene una perilla la cual permite manipular los distintos modos que tiene. Se puede dejar en un modo automático para medir múltiples parámetros y el multímetro lo detecta automáticamente. O bien podemos ir seleccionando y medir solo voltaje en volts o en milivolts. También podemos medir la resistencia. No se alcanza a ver, pero ahí está el símbolo del ohm. También se puede medir corriente, pero eso se va a ver más adelante, que para eso va a ser necesario cambiar la conexión, ya sea aquí o acá, dependiendo de la carga que se va, de la corriente que se esté midiendo. Y en el fondo es necesario inicialmente siempre verificar que el multímetro esté operativo. Para eso se supone que tiene un indicador de nivel de batería, pero con el hecho ya de que este encienda, quiere decir que se puede ocupar. Cuando no encienda, va a ser evidente que no se puede ocupar. Ahora vamos a proceder entonces a conectar la fuente de poder. Esta es la fuente de poder, se conecta gracias a su transformador y su cable. Estamos haciendo uso de un alargador, el transformador y la fuente. Y vamos a setear el multímetro en la medición de voltaje. Vamos a prender la luz con este botón azul, ahí se puede ver. Y la terminal negativa y la positiva con sus respectivos polos. Y mide 3.31617. Por lo tanto, está dentro del margen esperado, que son los 3,3 volts. Se repite el mismo paso para los 5 volts. 5.006 también está dentro del margen. Medimos para 12 volts, 12,06. Esta salida es ajustable, así que va a depender de la fuente de poder. 6,93, ese es un valor que nos va a servir más adelante en el curso. El de 15 indica 15.32 y el de 24 indica 24.20. Por lo tanto, todas las salidas de la fuente de poder están operativas con un margen de error razonable para el funcionamiento del laboratorio. Continuando con las actividades, vamos a medir la resistencia de elementos resistivos. Para esto primero vamos a cambiar los cables. El multímetro también trae cables de tipo pinza o caimán. Por lo tanto se vuelven a conectar donde estaban. Y tenemos acá una resistencia que tiene un valor desconocido. Por lo que vamos a proceder a medirla. Conectamos una terminal en el caimán rojo, otra en el caimán negro. Y obviamente activamos el multímetro en la parte de resistencia. Y vemos que este mide 216.6 ohm. De esta forma podemos identificar cuál es el valor resistivo de este elemento. Vamos a probar con otro. Lo conectamos en el negativo, en el positivo. Disculpen. Y este mide 11.5 ohm. Esta es una resistencia bastante pequeña. Y ahora vamos a probar otra resistencia que por ejemplo, el fabricante indica en esta zona que es de 100 kilo ohm. Así que vamos a verificarlo. De hecho, sin desconectarla voy a medir desde acá. Conecto el caimán ahí, el caimán acá. Y se puede apreciar que ahora el multímetro indica 98,8 kilo ohm, lo cual está, digamos, dentro del margen de error permisible. De esta forma podemos, en el fondo, medir la resistencia de elementos cuando no sabemos o queremos verificar qué tan cerca están de su valor nominal. Continuando con las actividades, ahora es momento de comparar la medición que realizamos del elemento resistivo, haciendo uso de la tabla que les estamos dejando a continuación, el código de colores para las resistencias. La idea es que lo vayan siguiendo y en este caso, esperando que enfoque un poquito mejor, se puede apreciar que de izquierda a derecha tenemos una línea marrón, espero que ahí se esté viendo bien. Luego tenemos dos líneas negras, luego una naranja y luego otra marrón. Esto quiere decir, si van siguiendo la tabla que está en pantalla, que el primer valor, que corresponde a la línea izquierda marrón, es un 1, seguido de dos líneas negras, las cuales indican para la banda 2 y 3 un valor de 0. Por lo tanto tenemos 1, 0, 0. Y la banda naranja indica el valor del multiplicador. En este caso corresponde a por 1000. Y la última banda, que en este caso es marrón también, indica la tolerancia o básicamente el error que medimos previamente. En este caso es del 1%, por lo que tiene un error de 1 kilo ohm. Y podemos verificar entonces que esta resistencia a través de su código de colores es de 100 kilo ohm, según el código de colores, pero también, como vimos previamente, se puede medir y verificar en el fondo que el valor sea el que se está indicando. Y también podemos verificar la tolerancia si es que está dentro del rango permitido. En este caso tiene 98,5, por lo que en verdad, bueno, ahora 98,6 tiene un poco más de error de lo esperado, con 1.3. Pequeña nota igual, la resistencia cambia con la temperatura, por eso también probablemente está cambiando a medida que pasa el tiempo. Ya, entonces para la siguiente actividad de laboratorio, entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es armar un circuito LED. En este caso vamos a tener que considerar unas nuevas herramientas, componentes. En este caso tendríamos una protoboard, en donde tendríamos una placa para así crear el circuito en serie LED. En este caso tendríamos unos puertos que vendrían a estar todos conectados internamente en vertical y otros puertos que estarían todos conectados internamente igualmente en horizontal. En este caso, para crear el circuito LED vamos a utilizar los puertos que están conectados en vertical. Para este caso, el circuito LED que estaremos utilizando va a necesitar sí o sí de una resistencia, porque en caso de conectarlo directamente a una fuente de poder de 5 volts estaríamos quemando el LED, y es por eso, para resguardar la integridad del mismo circuito, buscar una resistencia indicada para el sistema.
En este caso, la idea es que ustedes utilicen y encuentren una resistencia que funcione para el voltaje de operación del LED y también para la corriente de operación que necesitan. Para esto necesitan calcularlo a partir de los principios vistos de ley de Ohm y también de ley de Kirchhoff que vieron en clase. Y con esto podrían ya armarse el sistema de circuito LED. Para ello, entonces, vamos a utilizar de la fuente de poder los puertos de 5 volt. En este caso, tendríamos que conectar las terminales positivas y negativas de la fuente de poder en 5 volt, y en la protoboard vamos a tener que conectar una de las terminales que están en vertical y también una terminal en vertical para así conectar y armar nuestro circuito. En este caso debería quedar algo así. Ahora, para este circuito lo que tendríamos que hacer es conectar la resistencia desde la terminal positiva para crearlo en serie. En este caso conectamos una terminal positiva para el puerto positivo y otra también para la siguiente conexión, que en este caso vendría siendo el LED. Ya una vez conectada la resistencia a partir de la entrada positiva del circuito, siguiendo el circuito en serie, verificamos cuál es el puerto positivo del LED. En este caso vendría siendo la patita que tendría la patita más larga, que en este caso sería esta, en la zona negativa de la resistencia, en el puerto negativo. Lo conectamos. Aquí. Y la otra patita en el puerto negativo. Voy a conectar esto un poco más acá para facilitar la implementación del circuito. Y así podemos ver que el LED enciende. De otra manera, si es que elegimos una resistencia que no sea la indicada, lo que pasará es que se quemará el LED. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la elección de la resistencia, o si no, el circuito no funcionaría. Ya, eso. Bien, entonces ahora vamos a realizar una medición de corriente del circuito LED. Y para ello vamos a necesitar de la herramienta del multímetro y también vamos a tener que irrumpir en el circuito para poder medir la corriente. Para ello vamos a tener que separar la conexión y vamos a tener que implementar en el circuito unos cables, que en este caso vendría siendo un cable para la resistencia, la terminal negativa de la resistencia, perdón, positiva. Vamos a tener que colocar un cable en la columna vertical que corresponde a la de la resistencia y luego también un cable para la columna que corresponde al LED. En este caso vamos a mantener la concordancia como lo habíamos explicado antes, positivo aquí, negativo acá, acá, de esa manera. Y ahora vamos a medir resistencia con el multímetro, perdón, vamos a medir corriente con el multímetro. Para ello vamos a tener que colocar la terminal positiva del multímetro en la sección que dice miliamperio y conectamos. Y ahora tendremos que irnos al modo de miliamperios que se encuentra aquí. Ya una vez terminado realizar esa acción, vamos a tener que utilizar los caimanes, conectores del multímetro, y vamos a tener que conectar la terminal negativa con la negativa y la terminal positiva con la positiva del circuito. Y de esta manera podemos estar midiendo los miliamperios que está consumiendo el circuito. En este caso tendríamos una cantidad aproximada de 10 miliamperios, que es lo que corresponde con lo que nosotros habíamos calculado para el circuito y determinar la resistencia. Bueno, entonces ahora vamos a realizar medición de corriente de nuestro circuito LED. En este caso vamos a utilizar la herramienta del multímetro y también vamos a tener que interrumpir el sistema para así realizar la medición de corriente. Para este caso entonces nosotros vamos a interrumpir el sistema en la terminal positiva y para ello vamos a tener que agregar un cable adicional para poder medir con el multímetro. En este caso conectamos de esta manera y ahora vamos a tener que conectar el multímetro en estos dos cables. Para ello vamos a tener que irnos con el multímetro en la opción de miliamperios que está aquí y tenemos que conectar la terminal positiva del multímetro en este puerto que es de miliamperios. Ya una vez lo conectamos, tendremos esta parte lista y ahora vamos a utilizar los caimanes para conectar y cerrar el circuito. Entonces conectamos aquí, conectamos con la otra terminal acá para poder medir la corriente en serie del circuito y ya una vez realizando la conexión podemos ver la cantidad de miliamperios que está consumiendo el sistema. En este caso tendríamos 10.5 miliamperios consumidos, que es aproximadamente lo que nosotros determinamos para el cálculo de la resistencia. Ya con eso podríamos terminar esta actividad. Bien, entonces ahora para la siguiente actividad vamos a ver el uso de la herramienta osciloscopio para así visualizar las señales que estemos requiriendo medir. En este caso vamos a tener el osciloscopio de esta manera y vamos a tener que instalarle las terminales positiva y negativa de las señales. En este caso vamos a tener que sacar este puerto de aquí, la cobertura, y conectamos de esta manera. Entonces conectamos. Esta cosa va a tener un sentido, un tope, y lo vamos a tener que girar de esta manera. Y ya una vez conectado, vamos a tener que presionar este botón para encenderlo. Lo mantenemos presionado y se enciende. De esta manera vamos a entrar en este gráfico para poder visualizar las señales y para visualizar una señal, por ejemplo, de lo que estamos midiendo en la fuente de poder, vamos a utilizar la terminal de 5 volts. Esta sería la terminal positiva del osciloscopio.
entonces tira hacia atrás y se levanta un ganchito, colocamos, y para la terminal negativa lo mismo, con este caimán, la terminal negativa de la fuente de poder, conectamos, y ahora para poder establecer la resolución a lo que estamos midiendo, seleccionamos el botón automático y empieza a buscar lo que es la resolución indicada para poder visualizar las señales que uno está midiendo de la fuente de poder. En este caso tendríamos un voltaje de 5 volts, que se puede ver que cada cuadradito representa 2 volts, y en este caso tendríamos una medición de 5 volts para ese eje. Y eso es lo que vamos a estar utilizando como herramienta para poder medir y visualizar las señales generadas en nuestro sistema. Continuando con las actividades, ahora les presentamos el generador de señales. Este se puede prender con este interruptor que tiene arriba y tiene distintos modos. En este caso estamos viendo un pulso donde controlamos el voltaje, que es el voltaje máximo del pulso. También la frecuencia, en este caso de 1 kHz. Y D indica, como se va a ver a continuación, con el botón set podemos ir cambiando el porcentaje que toma en el fondo el pulso cuando está en 5 volts. En este caso nosotros lo vamos a mantener en 50%. Apretamos set de nuevo para confirmar y con ayuda del osciloscopio vamos a medir entonces ese pulso. Esto se puede hacer con un cable, también pueden conectarlo directo entre los caimanes. Y vamos a proceder entonces a medir con el osciloscopio. En este caso, el osciloscopio no registra nada porque no se está enviando nada. Apenas aprieto el botón, se puede apreciar que el osciloscopio ya comienza a medir. Y de hecho nos indica el voltaje peak to peak, que en el fondo es de 5 volts, un voltaje medio de 2.4. Y también se puede apreciar que indica la frecuencia, que corresponde exactamente a la frecuencia determinada por el generador de señales. Ahora vamos a ver el otro modo que tiene el osciloscopio. Cuando lo cambio, el osciloscopio ya no detecta nada, porque el generador no está enviando nada. En este caso, el tren de pulsos se modifican los periodos de cada intervalo, T0, T1 y T2. En este caso están en los tiempos que se ven en pantalla. Y P-num corresponde a la cantidad de pulsos, por lo que si yo aprieto esto, se puede apreciar que algo pasó acá, no se puede ver muy bien, por lo que vamos a retroceder un poco en los intervalos de tiempo. Y ahora se puede apreciar un poquito mejor, que en el fondo está enviando 10 pulsos. Y obviamente porque no está sincronizado, los pulsos se ven un poco desplazados. Si yo apretara este botón para agrandarlo un poquito, se pueden ir apreciando un poquito mejor. Y en el fondo se ven ahí los pulsos que están con los tiempos designados por el generador. Ahora vamos a pasar a otro modo. En este caso, si yo envío el pulso, no veo nada. Y también podemos notar que acá se controla el voltaje entre los valles y la frecuencia, que en este caso está en 100 Hz. Pero para este tipo de señal sinusoidal tengo que cambiar el conector y ahora sí el osciloscopio comienza a registrarlo. Con el botón de NS podemos hacer zoom o también con el auto, en este caso lo dejo igual, y también podemos quitar zoom. Y en el fondo vemos que registra un poco menos de 5 volts, también nos indica la frecuencia cercana a los 100 Hz, también nos indica el periodo, pero así podemos comprobar que el generador y el osciloscopio están funcionando correctamente. Pasamos al siguiente, el cual corresponde a una señal constante, y el osciloscopio en este caso dejó de responder por el mismo motivo que tuvimos que cambiar anteriormente, por lo que ahora el generador indica 5 volts, pero el osciloscopio, ya, si se dan cuenta, ya no indica ni periodo, ni frecuencia, ni un peak to peak. En el fondo solamente indica el voltaje medio, que es el registrado por el osciloscopio y enviado por el generador. En este caso no hace falta apretar acá porque está enviándolo constantemente. De esta forma vimos los 3 o 4 modos, perdón. Este es el primero, el segundo, que también es parte de F1. En F2 tenemos la señal sinusoidal. También tenemos una señal triangular, que si la echamos a correr, también cambiando esto y haciendo zoom nuevamente, podemos ver cómo corresponde a la señal que está enviando. Y también la señal constante, que se puede apreciar obviamente cambiando la conexión. Y así hemos visto todos los modos de funcionamiento del generador de señales y cómo ocupar el osciloscopio para poder verificar en el fondo los pulsos y las señales que se están enviando.